Hey, ¿qué hay de nuevo, mi estimado biogerente suscriptor al canal Globus Biogestión? En esta sexta lección de nuestro curso en Balance Scorecard Ambiental, vengo recargado para hablarte sobre la gestión de las estrategias, es decir, traer lo descrito en los mapas estratégicos y medido en el cuadro de mando integral a una puesta en marcha efectiva. Si hasta ahora estás viendo por primera vez nuestros tutoriales, te recomiendo que le des clic donde dice suscribirse ya mismo para que no te pierdas nuestros contenidos en temas empresariales. Sin más preámbulos, empecemos. Robert Kaplan y David Norton, creadores de toda esta estrategia que hemos visto, detectaron que para la puesta en marcha e implementación del Balanced Scorecard hay 4 barreras que se encuentran y que no permiten la efectiva gestión de las estrategias. La primera habla sobre la visión y estrategia no procesables, en donde los colaboradores de una organización no entienden lo que está escrito y dictaminado en dicha visión y en las estrategias, entonces no saben cómo desde su puesto de trabajo pueden contribuir a las mismas. Lo segundo es que la estrategia no está vinculada a objetivos individuales de equipo o departamento. Es decir, que se pierde alineación entre lo que se hace en cada uno de los puestos de trabajo con lo que serían los indicadores a largo plazo de resultado, con los cuales mediríamos la generación de valor. Lo tercero es que la estrategia no está vinculada con la asignación de recursos, es decir, que el presupuesto no se está enganchando correctamente a estos planes de acción descritos y medidos. Y finalmente, no hay un feedback estratégico, sino todo en el campo táctico. Por feedback entendemos la retroalimentación, pero que para pasar de un simple sistema de indicadores de gestión ordenados a un verdadero sistema de gestión con un mejoramiento continuo se requiere de un feedback que empiece a arrojar luces sobre si el cuadro de mando integral planteado y el mapa estratégico están contemplando las variables y las estrategias correctas. Empecemos entonces a ver estas barreras una a una con las soluciones respectivas propuestas desde el Balanced Scorecard ambiental. Lo primero, que hace referencia a la traducción de la visión, lo que debemos hacer es desplegar un programa de comunicación completo basado en lo que serían los procesos y redes de comunicación. Por ejemplo, aquí arriba tenemos este diagrama en donde el proceso de comunicación se define como un mensaje que va a enviar el emisor a través de un canal hasta un receptor, en donde va a haber una retroalimentación que hace referencia al entendimiento o no del mensaje. Por ejemplo, yo que te estoy hablando en este tutorial sería el emisor que estoy utilizando como canal, el video que se está grabando para que llegue hasta ti. Con ello va a haber una retroalimentación que es tu comprensión o no de lo que te estoy hablando sobre este tema empresarial. Ahora, en este caso, hay un proceso de codificación y decodificación de la información. Es decir, la codificación que yo te estoy dando en este tutorial es que estoy trasladando toda la información que está en mi mente a través de mis palabras en lenguaje español para que tú lo entiendas. Es decir, que ese proceso de codificación del lenguaje lo estás haciendo en donde estás pasando mi voz a un esquema mental tuyo, propio. Pero yo te hago una pregunta, ¿qué pasaría si en este tutorial yo estuviera hablando en japonés y tú no domines ese tema? Lo más probable es que no entiendas nada de lo que estoy diciendo. Ahí está fallando el proceso de decodificación de la información. A esto agreguémosle que si hay ruido, pues se va a interrumpir aún más ese proceso de comunicación. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que empezar a trabajar en interfaces, ya sea humanas o máquinas, que ayuden a decodificar correctamente los mensajes para que haya una buena traducción de esa visión empresarial. En el caso que te estaba planteando, supone ahora que tú dispones ya sea de un intérprete humano
que te pudiera traducir del japonés al español para que entendieras este tutorial, o bien podría ser una herramienta tecnológica como el traductor en tiempo real de Google. Entonces la idea que es que desde cada puesto de trabajo se trabaje, valga la redundancia, en interfaces de comunicación que mejoren la comprensión de lo que sería la visión y la perspectiva generada por la empresa, ampliando los canales de comunicación. Es decir, para empezar a divulgar la visión, no basta con poner una pancarta en un área común donde diga la visión es esta, sino que debe hacerse materializable utilizando dichas interfaces. Ahora bien, hablemos de la segunda barrera que se detectó y hace referencia a la vinculación de los esfuerzos individuales como metas personales que van a ir alimentando los indicadores de gestión desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, y que van a ir ascendiendo para alinearse con los objetivos a largo plazo, que va a hacer referencia a la generación de valor para la organización. De esta manera se puede utilizar lo que se denomina las condiciones de la existencia, la cual va a arrojar estadísticas y gráficas de desempeño individuales que van a permitir tal alineación. Primero tenemos la tendencia denominada inexistencia, en donde hace referencia a un trabajador que prácticamente pasa inadvertido, es decir, que es una persona que está totalmente aislada de los canales de comunicación de la organización y por lo tanto su trabajo se hace a un lado. La siguiente tendencia que tenemos es la de peligro, que como bien se ve en la gráfica, es una tendencia fuertemente descendente con la cual podemos hacer un diagnóstico de un trabajador que no conoce bien los procedimientos de su puesto de trabajo y comete muchos errores. La siguiente tendencia que tenemos es la de emergencia, que al parecer es estable, pero va descendiendo levemente. Esto es cuando un trabajador entra a una zona de confort en donde cree que su puesto de trabajo ya no genera ninguna motivación, se vuelve una persona rutinaria y por lo tanto mantiene estos estándares que finalmente terminan por ir disminuyendo en su rendimiento. La siguiente tendencia que tenemos es la normal, que hace referencia a trabajadores que ya están aportando efectivamente a la empresa, pero se le debe hacer un diagnóstico de qué cosas se está haciendo bien y qué cosas se está haciendo mal para empezar a replicar lo que le está generando una tendencia levemente ascendente. La siguiente tendencia es la de afluencia, que es cuando se ve que ya un trabajador está empezando a destacarse entre los demás. Lo ideal entonces es que esta persona ya se puede volver formador en su equipo de trabajo. Es una persona que ya está asumiendo cierto liderazgo y que está sobrepasando, no solo cumpliendo las metas que se le están imponiendo. Y finalmente llegamos a la condición de poder, donde efectivamente esta persona ya se sostiene en una posición de liderazgo, con lo cual lo ideal es a esta persona empezarla a involucrar en cargos de responsabilidad mayor. Para poder entender el impacto que tiene la generación de estadísticas individuales sobre la gestión de la estrategia, es relevante comprender cómo influye un sistema de incentivos sobre el desempeño de los trabajadores. Entonces aquí traigo a colación este diagrama sistémico de los indicadores de gestión que viene del tutorial anterior, en donde los vemos con una alineación vertical a través de las perspectivas del Balance Scorecard. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, generar incentivos no monetarios, eh, confrontando a cada uno de los trabajadores con su propia estadística para que ellos tengan una realización de qué tan bueno o malo fue su trabajo para que pueda hacer una autoevaluación. Asimismo, se puede hacer una divulgación de esas estadísticas, obviamente manejando un tono de la comunicación muy cauteloso para no generar rivalidad entre los trabajadores.
Y a esto se le va a agregar la compensación monetaria en donde el sueldo base para cada uno de los puestos estratégicos va a depender de la importancia relativa que tiene dicho puesto con la consecución de la estrategia empresarial. Asimismo, va a haber un sueldo variable que va a ser un porcentaje de comisión, con lo cual en la medida que se vayan superando las metas personales y transversalmente se vaya ascendiendo a una contribución hasta los estadios superiores estratégicos de la organización, ese porcentaje de comisión va a ir aumentando. De esta manera vamos a generar un sistema muy estructurado de motivación para los trabajadores a través del Balance Scorecard. Ahora, en relación a la tercera barrera encontrada, en donde hace falta una sincronización presupuestal con la estrategia de la organización, traemos entonces a colación nuevamente el esquema completo de indicadores de gestión de manera sistémica propio del Balance Scorecard ambiental, en donde vamos a decir que hay una alineación vertical e integración horizontal entre dichos indicadores. Con esto generábamos una sinergia, además que podíamos sincronizar los indicadores a la estructura de los mapas estratégicos. De esta manera, ya en la puesta en marcha de la estrategia, va a aparecer un presupuesto por cada una de las perspectivas que va a ser un monto fijo descontable. Es decir, se puede asignar, por ejemplo, tantos millones de unidades monetarias a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento que involucraría la contratación de personal como capital humano, la adquisición de hardware y software como capital de la información y todo el despliegue de estrategias administrativas desde el capital organizacional. En la medida que se vaya destinando recursos a la consecución de esa estrategia en el tiempo, ese presupuesto inicial se va a ir descontando para eh, controlar que no haya una sobrepresupuestación sobre dichas estrategias. Este presupuesto va a ser fijo, pero también va a aparecer un presupuesto variable que sería el de incentivos que vimos en la barrera anterior, en donde se estaría pagando unas comisiones al talento humano por la consecución de estrategias que atraviesan por las perspectivas del Balance Scorecard. Este va a tener una característica progresiva, empezando por un escenario hipotético que sería el primer cuadro de mando integral, y que en la medida que se vayan rebasando dichas metas, entonces se va a ir asignando mayores recursos que van a estar financiados por la generación de valor. Destacando obviamente que dicha generación de valor que va a soportar toda la estrategia no solo proviene de la generación de fondos financieros al interior de la organización, sino de los beneficios mutuos que pueda tener con el entorno social y ambiental. Bueno, te explicaré finalmente la cuarta barrera, en donde decíamos que es necesario que una organización tenga un feedback o una retroalimentación a nivel estratégico que supere lo netamente operacional. De esta manera, debo explicarte el sistema de doble bucle, el cual había abarcado en un tutorial anterior, en donde se decía que existen dos formas de variación en los procesos. Una denominada variabilidad propiamente dicha, que hace referencia a los procesos internos sobre los cuales la organización tiene control, y la incertidumbre, que era un bucle externo que puede generar distintos escenarios provenientes de el contexto de la organización. Es importante aquí resaltar que esta incertidumbre proviene entonces de los factores ambientales, por ejemplo, la minimización, disminución, digamos, de los recursos disponibles o el deterioro de la calidad de los servicios ecosistémicos, o puede provenir de factores sociales, por ejemplo, incidencias macroeconómicas en la capacitación y perfilamiento, por ejemplo, de los trabajadores que van a ingresar. Entonces, ¿qué se debe hacer a nivel de Balance Scorecard? Primero,
hay que diseñar los mecanismos de recopilación de la información. Cuando hablamos de un sistema de doble bucle, decimos que el cuadro de mando integral planteado inicialmente no va a ser eterno. Este tiene que irse modificando porque estamos hablando que la empresa debe funcionar de manera ecológica, ecosistémica, en donde debe haber una adaptación constante respecto al entorno. Entonces, esos mecanismos de recopilación de la información se deben ir replanteando para ir minimizando la incertidumbre acorde a las variaciones del contexto, como si se estuviera timoneando un barco a través del océano. Tenemos una primera revisión mensual de operaciones que va a ser de carácter táctico, que va a hacer referencia a su vez al bucle interno de variabilidad, es decir, que tanto están variando los resultados reales de los procesos en relación a los indicadores de gestión que los acobijan. Y también se va a hacer a un periodo más prolongado la revisión trimestral estratégica, haciendo énfasis en el bucle externo de incertidumbre o los escenarios que el entorno pueda presentar, en donde la pregunta clave a resolver es si hay que replantear variables del Balance Scorecard para que se ajusten más a dicha realidad, porque estamos hablando de un enfoque sistémico en donde una estrategia que en un momento determinado pudo dar frutos, en otro momento de pronto no. Finalmente, se debe con ello generar informes que estén impregnados de dicha visión sistémica, en donde se va a hacer un cálculo de correlación entre los indicadores estratégicos, es decir, determinar si en esa alineación vertical efectivamente las variables que están pasando de un indicador al otro están reflejando la realidad para la organización. Si por el cambio de contexto o bucle externo, por ejemplo, una variable que en un momento determinado era importante deja de serlo, hay que empezar a replantear esos indicadores de gestión estratégicos. Por otro lado, para identificar esos cambios en el entorno, es necesario hacer un informe de hallazgos de los indicadores de gestión de diagnóstico, que son los que van a ser alarma sobre un cambio de situación que puede afectar positiva o negativamente a la organización. Con esto doy por terminado este tutorial. Recuerda que si me estás viendo a través de YouTube, puedes comentarme y pronto te contestaré. Y si me estás viendo a través de las aulas virtuales, puedes usar cualquiera de los mecanismos de comunicación que están a tu disposición. Te recuerdo nuevamente que si aún no eres parte del grupo de biogerentes de Globus Biogestión, des clic para suscribirte al canal y seguir viendo estos tutoriales en temas empresariales de vanguardia. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.